Saludos amigos, hoy lunes 22 de abril, y en que se inicia la 16ª Feria Nacional del Libro, que esta vez quiere hacer mucho más hincapié en el ejercicio de la lectura. Aunque a última hora hemos visto que el programa de inauguración se ha cargado con actos artísticos que guardan mucha relación, por cierto, con la estructura que dirige hoy el Ministerio de Cultura. Bueno, es cierto, hay que reducir un poco el espectáculo e incidir más en que nos incorporemos a la lectura, que es una necesidad básica de la República Dominicana, una nación que por efecto de sus 31 años de sometimiento a Trujillo y la manera como le ha tenido que sobrevivir a acontecimientos políticos severísimos desde el 61 hasta acá, no es que no han tenido tiempo para la lectura, porque todo el que le gusta leer saca tiempo, sino que tenemos que reconocer que en tiempos de Trujillo la lectura aquí estuvo limitada únicamente a obras que la tiranía dejaba pasar. El resto de la cultura estuvo secuestrada durante 31 años, y de allá para acá el establecimiento de la democracia, con todo lo trabajosa que ha sido esta democracia nuestra, que a pesar de eso está establecida en el país desde el 1996 a la fecha. Por eso me resulta inaceptable que todavía aquí se esté tratando de desmontar toda nuestra estructura partidaria con un mensaje diario de desconfianza, de falta de fe en las estructuras que han mantenido la democracia dominicana en pie desde el 1996 a la fecha. Hoy me sentí muy mal con un artículo de un intelectual de la talla, Adriano Miguel Tejada, que es lo que transmite falta de fe en toda la estructura partidaria del país, a la que acusa de ser no solamente corrupta, sino con falta de idoneidad para dirigir la institución. Esa es la expresión de quienes no han sacado suficiente provecho, ellos y sus grupos, de las estructuras partidarias. Porque hay que decirle ya la verdad, mucha gente aquí, de eso que nos transmiten diariamente desesperanza y falta de fe. Eso es que sus expectativas no han madurado, no han materializado. Porque el país debiera celebrar que con todo y sus fallas, estructuras básicas de la nación hayan sobrevivido desde el 1966 a la fecha. Y hayan sido engendros de los gobiernos que desde entonces hemos tenido, uno por uno, periodo por periodo, celebrando elecciones en la fecha que dice la Constitución. ¿Cuántas naciones de América Latina pueden decir eso? ¿Por qué demeritar innecesariamente a todas nuestras estructuras políticas? ¿Por qué tratar de desaparecerlas como unos untados de la sociedad pretenden, que se establecen como los únicos que tienen moral y ética para poder calificar a los hombres públicos? ¿Quién ha dicho? ¿O es que la experiencia vivida a la fecha no es suficiente para demostrarle que aquí ha habido instituciones políticas que se han mantenido al frente de la nación en ese lapso de 1966 a la fecha? Aquí no ha habido un solo gobierno que no sea civil y que no sea el fruto de elecciones. Pero venga acá, porque hay una clase media y un grupo de profesionales y académicos que se consideran por encima de la nación, que si no se cumplen sus expectativas, tratan de demeritarlo todo, que si no se cumplen las suyas o de los grupos que representan, tratan de demeritarlo todo, echarlo todo abajo. ¿Pero con qué derecho? ¿Qué hizo usted
para lograr levantar esa estructura política que hoy tenemos, esa estructura económica y social e institucional. Eso es lo que usted debe preguntarse. Y si no está satisfecho con lo que ha hecho, hacer conciencia de ello y aportar más, eso es todo. Pero la sociedad dominicana de hoy es una sociedad que puede enarbolar conquistas extraordinarias, porque ha sido bastante mejor definida que en cualquier otra época. Ya nosotros sabemos que tenemos nuestras tres grandes instituciones partidarias tradicionales: el Partido Reformista Social Cristiano, el PRD, que es el más viejo de todos, y su desprendimiento, el Partido de la Liberación Dominicana, que ha sido el más exitoso de los últimos tiempos, porque es el que ha mantenido la unidad interna, porque es el mejor estructurado, porque es el mejor definido, porque tiene un mecanismos operativos que le son fiables, porque celebra sus convenciones y congresos en las fechas que los prometió, y porque hay un pensamiento único, un propósito que, si bien no llega al grado de filosofía, que es el pensamiento de Juan Bosch, sí es unitario, sí provoca coincidencias en todas las bases y la dirigencia de ese partido. O sea, por eso es el más exitoso en los últimos tiempos, pero no es que se abandone la existencia del PRD, que obtuvo un 47% de la consulta pasada, o del Partido Reformista Social Cristiano, que todavía tiene un 7 punto tanto por ciento. Óigame, pásale revista a esas instituciones partidarias que están detrás, que siguen en la fila, a ver si alguna tiene el carácter, el tamaño, la historia de cada una de esas tres grandes fuerzas políticas que han intervenido en todos los acontecimientos. Por más que usted vea, ese gran evento que el pueblo dominicano tiene que recordar, que fue la Revolución de Abril, la Revuelta de Abril de 1965, la generaron esas tres fuerzas políticas. Échele un vistazo a la cosa, al fondo, al origen, a ver si fue la izquierda. La izquierda se agregó y trató de sacar provecho, pero quienes generaron fueron las que generaron fueron esas tres fuerzas políticas. El PRD, hasta el Partido Reformista Social Cristiano estuvo involucrado en el asunto, y el PRD con sus dos versiones. ¿Por qué desmeritar a esa fuerza? ¿Por qué pretender erradicarla como prácticamente lo propugna Adriano Miguel Tejada? Pero además lo dice toda la intelectualidad que ha quedado frustrada con sus proyectos personales y de grupos. A esta gente hay que cantarle la verdad ya. Decirle que no tienen derecho a tratar de interpretarnos a todos nosotros, los dominicanos. A todos. Eso no es verdad. Usted no tiene autoridad para eso, ni nosotros tampoco. Entonces no se le puede seguir permitiendo eso, La historia es testimonio, la historia reciente, después de la muerte de Trujillo hasta hoy, testimonio de que esas tres fuerzas políticas que tenemos hoy y que debemos defender a todo trance, el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido de la Liberación Dominicana, son actores principales de la vida pública dominicana. Y son los responsables principales de las instituciones y de la estructura económico-social que se ha generado. Que no nos vengan ahora a tratar de desorientar. O vino un genio de una botella que vino y plantó estas instituciones. ¿Fue un genio? ¿O fueron los hombres que han estado dirigiendo la nación dominicana, los líderes nacionales? Los Peña Gómez, los Joaquín Balaguer, los Juan Bosch. No fueron ellos. O sea, que no nos vengan a tratar de demeritar las instituciones políticas existentes, a presentándolas como entidades que se pueden lanzar al zafacón, que se deben lanzar por corruptas, por inhábiles. Óigame,
¿Y qué más le van a decir? Por dolo, por complicidad. Pero ven acá, pero, ¿y con qué derecho? ¿Con qué derecho? Por eso usted lo ve todos los días en boca de estos intelectuales frustrados que viven por todos adheridos a grupos y a proyectos personales que no han materializado. Bueno, pues el pueblo, si nosotros tenemos derecho de que usted sea un descreído, un falto de fe, no. Eso no se puede permitir. No, señor. Ayer el presidente Correa arribó al país y lo primero que dice, pero no lo mencionan aquí los diarios, los que lo entrevistaron, Juan Bolívar Díaz y Uchilora, no lo destaca nadie. Lo primero que dice el presidente Correa de Ecuador, uno de los voceros del nuevo socialismo, es que ninguna nación puede darse el lujo, oigan esto, de pretender desarrollarse si tiene recursos mineros a la vista, con reservas probadas, y si además no advierte que los desarrollos urbanísticos son mucho más contaminantes que cualquier explotación minera, dice el señor Correa. Oiga la lección que este señor nos trae. Eso es todo un vocero del socialismo del siglo XXI. Porque es así. Sin embargo, usted ve aquí a opositores que lo único que quieren es crearle problemas al que esté en el poder. No desarrollar proyectos mineros que están establecidos y que todo el mundo sabe que no causan ningún daño al ambiente, sino que, o que si lo causan es reparable, o que si lo causan es reducido. Sin embargo, se oponen únicamente porque con eso creen que dificultan la acción de gobierno en procura de ellos capturar el poder. Óigame, o hay ambientalistas, esos fundamentalistas, que dicen, porque lo pregonan, se lo dicen a usted en cualquier lugar y lo defienden, que es preferible que una riqueza minera cualquiera quede enterrada en el subsuelo antes que compartirla con cualquier inversionista extranjero, cualquier capitalista. Que es preferible dejarla ahí hasta que nosotros nos llegue el tiempo de disponer de capital, tecnología, capacidad de gerencia para explotar eso. Bueno, a esos, que algunos de ellos no han tenido la responsabilidad ni han tomado más acción responsable contra transnacionales y grupos de interés y ricos y medios de comunicación, como lo ha hecho Correa. Correa les dice que ninguna nación que aspira a desarrollarse, que tenga recursos minerales, se pueda dar el lujo de dejarlos ahí y no explotarlos. Primera cosa. Segunda cosa que dice, por más efecto negativo al ambiente que cause la explotación minera, cualquier desarrollo urbanístico, urbano, de los humanos, causa más daño que eso. Claro, eso tiene decadencia, pero eso no se destaca. ¿Por qué? Porque los que hacen la entrevista y los que están involucrados y los que tienen acceso a ese planteamiento, saben que con ellos debilitan una corriente opositora muy activa que hay ahora, que le quiere cerrar el paso a Danilo, que quiere que no se explote Loma Miranda, que está a pie de carretera, con un río de medio metro cúbico por segundo, es lo único que tiene, pero que tiene 20 millones de toneladas métricas de material mineralizado con 2% de níquel, que es vital para extender la vida por 25 años más de Falconbridge Dominicana, vital. ¿Y saben para qué es vital? Para extender la vida de Bonao y de La Vega, que depende de esa mina, porque hasta ese grado llegamos. Hasta ese grado del autochantaje, de la falta de fe, del desenfoque llegamos. Entonces las naciones no pueden ser manejadas con ese grado de irresponsabilidad y de apreciación puramente sesgada, interesada de la vida. Nos negamos a eso y debemos decírselo a quien sea, por amigo que sea, por cercano que sea. Yo, pues de la misma manera, buenos días, don Orión.
ahora estamos a la espera de nuestros dos compañeros, Mozart y Héctor. Yo estoy muy esperanzado de que Mozart se reincorpore hoy. Sí, así lo prometió, parece, estaba arropado de pie a cabeza. No, pero era, ya entra aquí, ya entra aquí. que las enfermedades respiratorias, la gripe, las dos cosas se juntaron al mismo tiempo. Le dieron fuerte, bueno. Mire, ayer el gran evento es la iniciación esta tarde de la 16ª Feria Nacional del Libro, que este canal va a transmitir en vivo, estrenando su unidad móvil digital con cámaras de alta definición. Hoy, esta tarde, por iniciativa nuestra, no del Ministerio de Cultura, para que se sepa que esta es una institución que está al servicio de las instituciones públicas. Entonces, claro, con el respaldo del Ministerio de Cultura que lo podemos hacer, lógicamente, pero que se sepa que fue una iniciativa del canal y no pagada, o sea, no tienen que pagarla, porque este canal es del Estado y sus instituciones y capacidades productivas tienen que estar al servicio de los principales eventos públicos, sin costo alguno. Ojalá que nos paguen el 10%, pero eso ya es otra cosa, no la hago. Mire, bueno, dice doña Ligia Bonetti, y yo quería tirarle eso sobre la mesa, que debe incorporarse un nuevo pacto. Este sería el cuarto de los grandes pactos que se han estado demandando a la sociedad civil y que el propio presidente Danilo Medina ha prometido, que es el pacto por el empleo. Y ella dice que se nos va el tiempo, se nos escurre el tiempo entre las manos y no se produce lo que ella quiere, un nuevo modelo y un cambio trascendente que preserve el empleo. Ha dicho que del 2000 a la fecha, de cada 5 empleos se ha perdido uno. O sea, de 500.000 empleos que generaba la manufactura, la industria del país, quedan 400.000. Y que es una pena que la mayor parte de los empleos que se han creado son informales. La mayor parte no. Si se han perdido 100.000, según ella, eso se ha repuesto con empleos informales. No hay problema, yo creo que sí, que ese tema debe discutirse, porque ella lo que dice es que ahora debe elaborarse toda una estrategia para preservar el empleo y ampliarlo. El empleo dice ella, el duradero. Para ella el duradero es el empleo ligado a la manufactura, no el empleo que genera servicios. El problema es que yo veo, sinceramente, es que no se acaba de entender que la economía dominicana, cuando el país, con su gobierno, escogieron al turismo como el principal motor del desarrollo, se aceptó una realidad, y es que el turismo, que es el cuarto gran motor económico, tenemos la agropecuaria con la agroindustria de la caña, la manufactura, la minería, más el turismo con los servicios. El turismo genera un paquete de servicios y por eso el turismo ha tenido tanta incidencia en la creación de empleo. Me da la impresión, ¿no?, que cuando ella habla de cambio de modelo, de lo que está hablando de algún tipo de incentivo o de modificación del acuerdo laboral, de la ley laboral dominicana, para facilitar las relaciones de trabajo y de trabajador a empleador, que creen ellos muy duras. Yo quisiera que doña Ligia nos diga de qué manera ella propende una modificación de lo que ella llama el modelo económico dominicano, hacia dónde se orienta. Nunca lo han dicho, ni ella ni sus asesores. Nunca han dicho cuál es el modelo que ellos propugnan. Yo sé cuál es. Es el de las exenciones, es el de la reducción de impuestos. Ese es el modelo. Pero esperemos que un día lo digan. O es el de la modificación del Código de Trabajo, ese es el que ellos proponen. Bueno, yo digo una cosa, si en 13 años la manufactura preserva 400.000 empleos, luego de todas las crisis que han acontecido, luego de la recesión mundial que todavía afecta al mundo occidental, desde Europa para acá, incluyendo Estados Unidos, yo creo que pasó la prueba del fondito a la manufactura. Después de la globalización, de la apertura de los mercados,
Dichosos somos, que tenemos 400.000 empleos en la manufactura. Lo que hay que hacer ahora es, eso sí, es aplicarnos en la modificación y actualización de nuestra infraestructura productiva para que sea capaz de enfrentar los costos. En la socialización de la propiedad de la infraestructura productiva. En 20 años de bolsa de valores que hay en este país no se ha transado una acción. ¿Saben ustedes por qué? Porque toda la industria nativa es propiedad de familias que no la quieren compartir con nadie. Nunca ha vendido una acción en el mercado abierto. Ninguna familia poderosa del país. Entonces, ¿qué da como resultado eso? Que el capital fresco que pudiera aportar el pueblo, nosotros, que si quisiésemos invertir en una de las grandes industrias del país, que no le va a costar nada, se desprecia, y entonces el capital de trabajo que necesitan esas industrias año por año, la tienen que ir a buscar a la banca y pagar los intereses que significa la banca, y claro, cargárselo a los costos de producción. ¿Por qué no dicen eso? Que en el costo de producción dominicano está involucrada una alta proporción de capital bancario que tienen que año por año ir a buscar los dueños de empresas, porque se niegan a compartir la propiedad de sus empresas con el pueblo, con todos nosotros. Pero yo no quiero entrar en más detalles, sino referir a la doña que si bien es cierto que el interés debiera ser, bueno, procurar definir una política para preservar el empleo, que no se alarme tanto la nota, que después de todo tenemos 400.000 empleos en la manufactura, como ha dicho la señora Ligia Bonetti. Bien. Saludos amigos, saludos. Saludamos el retorno de Mozart de Lance. Gracias. Después de estar Y varios don días Héctor, que también está aquejado, con nosotros. ¿no? Héctor y nosotros estábamos relativamente bien de salud, pero Mozart estaba arropado de pie a cabeza. De manera que a él es que le damos el saludo porque está con nosotros. Y yo creo que habla a nombre de nosotros dos, que lo queríamos aquí con todo y que a veces hay que ponerle un té de tilo, pero ya está bien, gracias a Dios. Bueno, yo quería vincular hoy el tema de Pedro. Qué bueno que el sector industrial presente cualquier tipo de alternativa de solución a cualquiera de los grandes problemas de la nación, uno de ellos el empleo, sin duda alguna, o el desempleo. Y si presentan un pacto, quiere decir que tendrían algunas fórmulas para presentársela al gobierno y a los demás sectores de la sociedad que puedan participar de ese pacto por el empleo. Qué bueno. Ojalá que no corra, si se llega a desarrollar el camino del pacto fiscal, que terminó en una hoguera y que no se pudo hacer más nada de ahí, a pesar de que el foro donde se hizo, el Consejo Nacional de Desarrollo, ¿qué se llama? Se convirtió en otra cosa. Consejo Económico y Social se convirtió en otra cosa que no era absolutamente lo que se pretendía entregar a la nación como un gran pacto social en los distintos aspectos. El pacto eléctrico ni siquiera se ha podido abordar, porque ahí sí son renuentes los empresarios, porque es quizás hoy el subsector eléctrico en el ámbito de los generadores, el sector, el más rentable sector generador de riqueza de la República Dominicana. Para que tengan una idea, a pesar de todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno del presidente Danilo Medina, estaremos igual que el año pasado en términos de la transferencia presupuestaria desde el gobierno central hacia el subsector eléctrico para conjurar déficit. Déficit que todo el mundo sabe cómo se da por la razón de los contratos viles que todavía están vigentes, y se da por una relación en la configuración del precio del kilovatio hora y por la relación que hay, igual a causa de lo que acabo de decir, con la relación entre las distribuidoras y las generadoras. Una situación que las generadoras mantienen, se le obliga a mantener el negocio de capar perros, comprar más caro para vender más barato y mantener un déficit de caja astronómico, y luego recibir las críticas de todos los entes sociales de la nación diciendo que tienen una mala ejecución. Pero en eso no se mete el alto sector empresarial, lo deja así, porque ese no es el problema de ellos. El problema de ellos es ver cómo resuelven desde el lado. Tampoco, quería yo llamar la atención, tampoco se menciona el caso de los gastos tributarios. 120.000 millones de pesos anuales el gobierno deja de percibir,
a causa de las exoneraciones, las exenciones, de tasas, de todas las cosas que se dan, incluido la distribución gratuita de combustible a sectores productivos, que luego, por alguna razón mágica, salen mercadeados en camiones, ¿cómo le llaman a los camionetos que transportan combustible? En tanqueros, sin identificación empresarial, y entonces también distorsiona un sector que maneja más de posiblemente miles y miles y miles de millones de pesos al año, que es el sector de la comercialización interna de los derivados del petróleo. Así es la cosa, por eso que cuando hablan de un pacto por el empleo, uno dice que bueno, quizá eso pueda uno pedirle que se revisen esos aspectos de lo que estamos hablando. Ahora, lo que yo quería hoy temprano, llamarle la atención a ustedes a lo que con mucha humildad defino como un círculo vicioso trágico, que se da de la siguiente manera y que nos permite doña Ligia Bonelli, nos permite a nosotros, Bonetti, perdón, nos permite a nosotros podérselo exponer también a ella y al sector que ella representa. Los ingresos, primero se le pidió al gobierno del presidente Danilo Medina que redujera drásticamente el gasto. El gasto en este caso no se menciona solo como gasto, sino que el gasto incluye inversión. Gasto se representa, es decir, no es que le digan al gobierno que deje de ser botarate, no, sino que el gobierno reduzca su capacidad de inversión también y la reduzca por el lado del empleo. Parte importante de la sociedad civil no solo le ha pedido al gobierno que disminuya la nómina pública, como si tirara a la gente a la calle sin posibilidad de que el sector privado la asuma, es una buena idea desde el punto de vista de la estabilidad social y de la gobernabilidad. No solamente le piden eso, sino que le piden que conjure, que termine la transferencia que se hace en favor de los sectores que están del otro lado de la verja de la miseria a través del programa Solidaridad. Esta vez en el gobierno del presidente Medina, Solidaridad, progresando con solidaridad, como se llama. Y simplemente le dicen que es un mecanismo clientelista, que no hace nada en favor de disminuir la pobreza y pretenden, repito, que el gobierno termine con ese programa. Son 26.000 millones de pesos al año, tocan eso 900 y tantos pesos mensuales que se le da a una familia para que pueda acceder a un colmadón con una tarjeta Visa y pueda comprar un poco de arroz, habichuelas y manejarse como pueda, o para que no cueza los alimentos con carbón vegetal, se le dan creo que 4 galones de gas propano, gas de cocinar, o se le dice que le van a dar 150 pesos por cada estudiante que envíe y mantenga en la escuela como forma de disminuir la deserción escolar. Eso es malo, eso es un programa clientelista. Se olvidan que ese programa se le agregó, el programa Solidaridad, las transferencias que se dan para que esas personas sobrevivan y no creen un conflicto social. La otra manera es aniquilarlo como los nazis, meterlo en horno y matarlo, porque de otra manera no tienen que comer para poder sobrevivir. Entonces, se olvidan que hay que a eso se le agregó el programa Progresando, que es que a esa persona se le capacita, o sea, a miembros de esas familias que están del otro lado de la verja de la miseria, se procura capacitarla en oficios que le permitan ingresar al mercado productivo. Y una vez ingresen al mercado productivo, cesa el programa para ellos, Solidaridad, Progresando con Solidaridad. Ahí entonces usted tiene la costurera, los centros de capacitación que van para el mecánico del carro, el sastre, la costurera, la que la enseñan a hacer pasteles, o las pequeñas, micro y pequeñas empresarias o empresarios, etcétera. Eso no se ve. Ahora, los 120.000 millones para el sector, mentado sector productivo, del cual no es fiscalizado. No hay un solo informe, búsquenlo, un solo informe que diga esos 120.000 millones de pesos que se le entregan en exenciones, exoneraciones y demás hierba al sector, mentado sector productivo, reflejaron en un año un crecimiento de la economía en 1 punto, 2 puntos, 3 puntos porcentuales del producto. No se sabe.
No se sabe, nunca se va a saber. Entonces, eso deberíamos discutirlo también cuando se hable de un pacto por el empleo. Porque yo digo, ahora quisiera señalar lo que vine a decirle. El círculo trágico que yo digo, que yo le quiero exponer a ustedes es el siguiente. Este año, a los 8 meses que lleva el gobierno del presidente Danilo Medina ha cumplido con la reducción del gasto. Claro, no ha hecho un despido masivo como querían los mentados líderes de la sociedad civil en el sector público, porque eso sencillamente desestabilizaría su gobierno y su gestión. Entonces, hay un financiamiento a la gobernabilidad y ha mantenido en la administración pública una sobrecarga, vamos a decirlo así, que la ha dejado de herencia, la ha recibido como herencia. Entonces, eso no es posible ahora, aunque el liderato de la sociedad civil, todos clase media, con segundas residencias veraniegas, entienden que un empleado público que esté ganando 12, 13 mil, 16 mil, 20 mil pesos, debe ir a la calle para poder conciliar lo que ellos llaman un equilibrio en el déficit fiscal. Se olvidan que el gobierno del presidente Danilo Medina, de 6.9, el déficit fiscal señalado, lo ha reducido en el ejercicio del gasto durante estos 8 meses a 2.9, Pedro, correcto, por ciento. Sí. 2.9, bueno, que es la... No, y va a ese ritmo. Va a ese ritmo, Eso sí fíjate. es Ustedes ven a Danilo Medina que va a un sitio y le habla de 10 millones, a uno te voy a dar 2 millones de pesos a los chocolateros, a la cosa, porque está manejándose con un esfuerzo por multiplicar panes y peces. Pero no es que las arganas, ¿cómo es? Las árganas están llenas de panes y peces. Lo que sí ahora fue lo que le faltaba, los 1.000 milloncejos esos de dólares para tenerlo. Sí, pero que eso es parte porque es otra cosa. La gente cree que, y ahí voy a terminar el comentario con eso. Yo lo quiero llamar la atención lo siguiente. Los ingresos se han reducido. Se le dice por una razón, la economía no ha sido todavía dinamizada totalmente por consecuencia de efectos internos y externos. Nosotros no estamos fuera de todo el ámbito de lo que se le denomina difícil entorno internacional. La crisis mundial afecta a la economía dominicana, la afecta en los elementos esenciales, porque si muy bien uno quiere ser positivo y dice, el turismo no se ha disminuido, sí, pero no ha crecido al nivel que nosotros queremos para que estén los 10 millones de turistas aquí, pero no es por un problema de nosotros, es por un problema de que se ha disminuido en todo el mundo, la gente viaja menos por la crisis que hay en Europa fundamentalmente y en los Estados Unidos. Entonces, las remesas no han bajado tanto, pero no han subido tanto porque la masa de dominicanos que residen en el exterior no ha podido acumular mayores ingresos para poder enviárselos a sus familiares, ni en Europa ni en los Estados Unidos. Las exportaciones. Un 3%. Pero Pedro, eso es lo del conformismo. Una economía cuando se planifica 5 años nos dice, como dijo el presidente, nosotros tenemos que tener por cada habitante de la República un turista aquí. Bueno, eso va a 10 años, ¿tú entiendes? Entonces, claro, por eso todo lo que está, no podemos conformarnos con lo que hay, ni tampoco decir, mira, no nos hemos derrumbado. A pesar de, sí, qué bueno que no nos hemos derrumbado, pero la idea es seguir construyendo. Ahora, la Dirección General de Impuestos Internos dijo que habían aumentado con unos ingresos extraordinarios que se produjeron a finales a comienzos de este año, en un 18% los ingresos. Pero si le quitan esos ingresos extraordinarios, posiblemente ahí estarían los bonos, es un 6%. Pero es comparado con el año 2012. Pero no se puede comparar con el 2012, hay que comparar los ingresos con el estimado que se tenía de esos ingresos. ¿Por qué? Porque nosotros tuvimos una reforma fiscal que le iba a aportar al gobierno más de 20 mil millones, creo yo, ¿verdad? Si la reforma fiscal eran como 22 mil, 23 mil millones. Entonces, compáremelo con eso, y eso indica que no han incrementado los ingresos por múltiples razones. Y a mí me parece que una de ellas también tiene que ver con el ITEVI, la administración del ITEVI. Yo no sé, yo no soy un técnico en eso. Ahora, es verdad que la economía dominicana todavía, y el presidente lo dijo, el presidente Danilo Medina, se requiere, el presidente lo ha dicho en privado y en público, se requiere dinamizar la economía, y él hace todos los esfuerzos, y sus funcionarios están trabajando en esa dirección, pero si no hay ingresos, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí hay que decirle al sector
privado, que no siga con la cantaleta esa de la mentada sociedad civil de decir que nosotros estamos endeudados y que dijo Alan Greenspan que tiene que ser un 20%. Miren, la deuda externa, con X, externa dominicana, no la deuda pública, y léanse el trabajo hoy de nuestro amigo Andy Dawaje, es de un 21.9%. No lo dijimos aquí la semana pasada. Porque yo no soy economista, pero también alguien tiene que decírselo a la sociedad. La deuda global se divide, la deuda externa, la que se contrata en el exterior, la deuda interna, que es un 11% del producto, y la deuda del sector financiero. Que ahí está, todos los certificados del Banco Central los suman. Pero ahí está el déficit cuasi fiscal, que es otro tipo de deuda. Pero ustedes saben por qué esa no se puede tratar así, porque esa la estamos pagando nosotros ya de la costilla. Este año el gobierno del presidente Danilo Medina tiene que mandarle al Banco Central 30.000 millones de pesos. ¿Para qué? Para amortizar la deuda cuasi fiscal del Banco Central. Que en 10 años hay porque hay una ley impuesta por el Fondo Monetario Internacional que mientras en otros países como en Chile, esa deuda, Chile tuvo un crash bancario, ¿te acuerdas? Y un crash económico terrible, y su deuda la está pagando en 50 años. A nosotros nos dijeron en 10 años, y nos dijeron en 10 años creciendo el porcentaje respecto al producto. Es decir, comenzamos pagando 11.000 millones, luego nos fuimos a 21.000 millones, luego a 26.000, ahora estamos en 30.000. Y cuando Danilo termine, va a tener que pagar cerca de casi 40.000 millones, 36.000 millones de pesos, tiene que transferirle al Banco Central para pagar esa deuda. La deuda que significa el pago de los intereses que generan los dineros en certificados que están, ¿cómo le llaman a la presa? Que están represados en el Banco Central porque no se pueden involucrar con el torrente de circulante del país. Que por cierto desaparece. Oye, ¿cómo son las cosas de la vida? Esa deuda, tan pronto se paguen los intereses, se cumpla la ley de recapitalización, se le devuelve a la gente. No, desaparece la deuda, entonces. Porque ese dinero está. Porque el dinero está. Bueno, entonces, dicho esto, nosotros, Alan Greenspan nos dijo, bajen un punto y casi 2 puntos porcentuales que ustedes tienen por encima de la deuda. Claro que él no tiene calidad, tiene calidad técnica, pero no moral para decirle, porque en Estados Unidos la deuda de los Estados Unidos es casi la totalidad de su producto. Entonces no nos puede decir a nosotros cómo rebajar si usted cuando fue 16 años presidente del Banco Central de los Estados Unidos, la deuda se elevó a proporciones inconmensurables. Entonces, finalmente, yo creo que el sector privado, de alguna manera, me parece que debe ser por el lado de los gastos tributarios. El sector privado tiene que entender que la economía dominicana no va a poder dinamizarse al punto, espérate Pedro, al punto de que las plazas comerciales se llenen de gente. No solo si no hacemos el mentado pacto por el empleo, que es muy bien, recibido con toda la felicidad, sino si nosotros no le garantizamos al gobierno, no solamente que reduzca gastos. Acuérdese que el gobierno redujo más de 50.000 millones en el gasto de este año, pero tuvo que buscar más de 50.000 millones adicionales para el 4% de la educación, lo que en términos matemáticos da 100.000 millones, que eso es un 3, un 4% del producto, si tomamos en cuenta que el presupuesto es de 540.000 millones de pesos para este año. Entonces, no seamos irracionales. No pueden ustedes amarrar a Danilo Medina de pies y manos, decirle como el burro, aprende a no comer, y cuando tú aprendes a no comer te vas a morir de hambre. Porque la economía no puede crecer así. Mientras ustedes estén en Vermont, ¿qué se llama? Vermont. Mientras ustedes no cancelen sus vacaciones anuales, la economía dominicana no va a poder dinamizarse. Así de simple. Ya, me pasé otra vez. No, pero de ninguna manera, hombre. En el planteamiento yo quiero agregar que es importante. Cuando Mozart me mira así es que me pasé. Da lugar a una discusión importante, Orión. Por ejemplo, ¿por qué a medida que pasa el tiempo el sector manufacturero pierde? O sea, menos gente tiene empleos en el sector manufacturero. La presidenta de la AIRE... No, pero ahora la economía mundial. No, pero lo que estamos explicando es que ese es un punto que en una mesa se demitifica, don Pedro. ¿Por qué ocurre? Porque ahí va a entrar lo del salario. ¿Por qué la gente no va, don Pedro,
a ese tipo de empleo, y ahí entra el elemento salario. Lo otro es reestructuración en qué orden. Eso también se podría ver ahí, de manera que hay espacio siempre para la discusión. Quiero, antes de entrar en mi comentario principal, varias notas que son de mucho interés. En Paraguay, el Partido Colorado, el partido del dictador Alfredo Stroessner, ha vuelto al poder. Que no es el Colorado, es Colorado. El Colorado, el Partido Colorado de Alfredo Stroessner, ha ganado las elecciones con un presidente joven, en este caso Horacio Cartes, de la nueva generación del Partido Colorado. Empresario. Quiero también desde aquí expresar nuestras condolencias por la muerte de dos distinguidos médicos dominicanos, maestros de la medicina. Aquí en la capital murió el doctor Guarocuya Batista del Villar, que todos nosotros tuvimos la oportunidad de conocerlo y apreciarlo cuando ingresábamos a la universidad en esos días, que el doctor Guarocuya Batista del Villar fue un hombre que tuvo un rol muy importante en la educación universitaria. Fue un cardiólogo que rindió servicios extraordinarios a la nación, como ha ocurrido en Santiago la muerte de otro médico prominente, el doctor Andrés Peralta Corniel. Ha fallecido, sus restos fueron sepultados ayer en Santiago, y desde aquí expresamos nuestra condolencia porque se trata del doctor Peralta, era un médico oncólogo que le rindió a la sociedad múltiples servicios, y sobre todo de estos médicos que lo hicieron por vocación. Pasa sus restos. El presidente Danilo Medina ha continuado su programa de visita a comunidades en el fin de semana. El pasado fin de semana tuvo la oportunidad primero ir a la vigía de Dajabón. Allí conversó con productores de queso y productores de aguacate y otros rubros menores, y cuantificaron lo que requeriría esa zona de apoyo del gobierno en financiamiento. El presidente Danilo Medina le daba la explicación que lo estimulaba, lo invitaba a asociarse, porque él planteaba cuando se asocian los créditos y las inversiones que se hagan, pues se le puede sacar mayor provecho, y de igual modo se asegura el futuro del proyecto. Luego de escuchar todos sus planteamientos, el presidente Danilo Medina le anunció que el gobierno va a darle seguimiento con una comisión que va a encabezar el ministro administrativo de la presidencia, José Ramón Peralta, que ahora deberá de conversar con ellos para establecer cómo se va a dar el financiamiento y en qué orden, tomando en cuenta las prioridades. Ellos han hecho una petición que alcanzaría los 56 millones de pesos. De la vigía de Dajabón, el presidente Danilo Medina se trasladó a la provincia de Puerto Plata, y en Inver se celebró un acto con mujeres productoras de chocolate orgánico, aceites esenciales, hierbas aromáticas y bisutería. El presidente Danilo Medina incluso tuvo la oportunidad de ver la bisutería, la calidad con que producen, y ahí le anunció un financiamiento para las distintas actividades, por ejemplo, de 2.5 millones para las mujeres que producen chocolate orgánico. De igual modo, otra asistencia para las que producen bisutería y aceites esenciales. En este caso, le anunció un crédito con intereses blandos de 5 millones de pesos para que puedan instalar unas plantas que le permita aumentar la producción de aceites esenciales, y de esa manera colocarlo en el exterior, porque ya tienen mercado, pero su capacidad es muy mínima hoy. Este fue un anuncio que hizo el presidente luego de ver esto. Incluso el jefe del Estado expresó ahí que estaba altamente impresionado con la capacidad de estas mujeres, y sobre todo cómo han sido emprendedoras al grado de ya constituir una actividad económica importante en comunidades en Inver, en el Palmar de Altamira. Y de ahí dijo que estos recursos que le anunció en este encuentro que se celebró
en el municipio de Inver, se va a producir ya, o sea, porque está autorizado, ahora viene la coordinación para el desembolso de estos recursos. Esto es importante porque se trata de grupos que ya son productores. Estas mujeres producen chocolate orgánico, producen aceites esenciales, producen bisutería, pero lo hacen con una capacidad muy limitada porque no disponen de recursos. Pero ahora, al instalarse una planta para producir aceites esenciales ahí en la comunidad, en esta comunidad, eso va a tener un impacto. Primero, porque se van a crear ahí nuevos empleos, y segundo, algo muy importante, que estas pequeñas empresas van a generar divisas para la República Dominicana. Ese encuentro, de manera que fue parte de lo que ha estado haciendo el presidente Danilo Medina durante los últimos fines de semana. Así también se estimulan los grupos de productores y productoras en la geografía nacional. Hoy comienza la 16ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2013. Esto es importante. El país al que se le dedica es el Ecuador. Su presidente Rafael Correa llegó ayer a la República Dominicana y de inmediato ponderó la importancia. Y a propósito de Correa, yo quiero hacer un comentario, don Pedro, Orión y Mozart. Para que ustedes vean, un periodismo no se puede hacer con pasión ni cegado por prejuicios. El presidente Correa, le hicieron una entrevista a los periodistas Juan Bolívar Díaz y Uchi Lora. Y en esa entrevista, incluso un hombre que ha venido a la Feria Internacional del Libro, Santo Domingo 2013, la 16ª Feria Internacional, debió haberse aprovechado precisamente la importancia, se le ha dedicado al Ecuador esa feria. Bueno, pues lo colocaron en el terreno doméstico, pero Correa, que es un economista de profesión y un presidente reelecto, ahí desarrolló la habilidad de estos bateadores veteranos, que usted le puede tirar curva, le puede tirar recta, y cuando usted menos espera, pues si no se la lanzan a raíz, se la lanzan al LED, y en un descuido también se la pueden colocar en el center, por lo más alto. Bueno, pues fíjense, oiga qué pregunta le hicieron a un hombre que ha venido para estar hoy en la República Dominicana en la inauguración de la 16ª Feria Internacional del Libro Santo Domingo 2013. La reelección de Leonel Fernández, o sea, que de la repostulación de Leonel, a preguntarle a un presidente que viene de visita. Bueno, usted sabe lo que le dijo, bueno, fue un gran presidente, y si la Constitución Dominicana le permite que sea candidato, pues nadie ve impedimento. Y lo otro es lo del gasto público. Le llevaron los gastos públicos. Todo esto, lo que esto crea y produce, y que aquí tenemos un ejemplo. Y el presidente Correa, que es economista de profesión, presidente de Ecuador, pero es un economista, le dijo, bueno, que lo del gasto, eso hay que verlo en cada caso, porque dice el presidente Correa, mire, lo primero es que no hay una fórmula que le diga a un Estado, el gasto tiene que tener este límite y tal o cual. Él le decía, la realidad de un país, su situación económica determina el nivel de gasto. Y otra cosa, lo del 4%, ¿usted sabe qué le dijo cuando le tratan el tema del 4%? Él dijo algo, mire, un presupuesto es un instrumento de desarrollo, ahí le dejó la idea. Dijo, ¿qué quiere decir? Que cada año se hace un presupuesto tomando en cuenta cuál es la agenda nacional, las prioridades que tiene un país, y se actúa en consecuencia. Él decía, por ejemplo, nosotros en el Ecuador, nuestra Constitución establece 6% del PIB para educación. Dice, pero ahora solo podemos dar 4%, y eso estamos dando. Y eso se debatió, y ahí se está aplicando en Ecuador 4%. Lo que quiero con esto es, señores, que uno dice, este señor ha venido aquí a una feria, ¿por qué no nos refirieron la tradición de Ecuador? Nosotros, los profesionales de la comunicación, Orión,
don Pedro Mozart, sabemos, por ejemplo, en nuestra carrera, los aportes de Ecuador en comunicación, incluso la cantidad de periodistas dominicanos que han tenido la oportunidad de ir a Ecuador a cursos especializados y a programas especializados de comunicación. Los intercambios en la rama de la educación en estos dos países. Todo esto, y sobre todo, cuál es el aporte de Ecuador, su gala, en la 16ª Feria Internacional del Libro. Nada de eso, a lo doméstico, llevarlo a lo doméstico. Pero ciertamente aquí, como dicen, ir por lanas y salieron tranquilados. Así es. Buenos días, señores. Una semana de ausencia. La verdad es que en este país los temas es increíble. Cuando uno se coloca al margen un poquito de la cotidianidad y se pone como observador de los procesos, se da cuenta que este es un país con una dinámica muy particular, sobre todo en materia política. Y me llamó poderosamente la atención el curso que ha seguido la situación interna del Partido de la Liberación Dominicana. Hay mucha gente que se ha rasgado las vestiduras porque ciertamente al interior del PLD se está dando un proceso interesante de posicionamiento y reaposicionamiento político con miras a dos procesos: el proceso del Congreso Norge Botello y las elecciones del 16 de agosto. Que nadie pierda de vista que eso existe y habrá de existir al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Una lucha interna por el posicionamiento y reaposicionamiento que deben darle respuesta a dos procesos: ese Congreso interno y lo que será la candidatura del 16 de agosto. Mucha gente dice, bueno, a destiempo. El tiempo en el país, en la República Dominicana, el tiempo político no existe, nunca ha existido. Es aprovechar coyunturas determinadas para avanzar o desacelerar la marcha. Pero el ritmo continúa permanentemente. Se le está pidiendo al presidente Danilo Medina que marque distancia, por ejemplo, de la sociedad civil. Uno viéndolo con toda la frialdad desde las gradas, arropado, como dice mi amigo Orión. Qué tontería pedirle a Danilo Medina que se mantenga prudente distancia de la sociedad civil, si Danilo Medina ha logrado colocarse en la cresta de la ola precisamente porque ha logrado neutralizar a la sociedad civil. ¿Cómo? Bueno, Danilo Medina ha sabido tener agentes, personas importantes que mantienen un lazo entre esos grupos de la sociedad civil anti-peledeísta, él lo sabe, porque el anti-lionelista, él lo sabe también, y Danilo necesita tiempo y espacio. Al interior del PLD no es verdad que nadie va a hacer travesuras contra la administración de su propio gobierno, contra la administración del PLD. A nivel de medios de comunicación, de gente comprometida con el Partido de la Liberación Dominicana, habrá muchísima gente haciendo bembita, pero nadie va a importunar a Danilo Medina. Quienes sí pueden hacerle daño a Danilo Medina es la gente que él ha estado trabajando en forma inteligente, como es Participación Ciudadana, como es FINJU. Él ha estado manejando esos espacios importantes de presión, porque Danilo Medina tiene ese 80 y tanto % muy bien ganado, que lo ha ganado, se mantiene en la cresta de la ola por dos cosas. Primero, porque ha ido cumpliendo cabalmente con su programa de gobierno, lo ha hecho, es un trabajador 24 horas, lo está haciendo muy bien, es un hombre que es cálido y contrario a Leonel, que Leonel su apuesta fue a las grandes obras, siempre tenía en carpeta una gran obra y administraba su carisma porque a Leonel no se le veía con la gente, con las comunidades de base con mucha frecuencia que no fuera en campaña, porque eso hay que decirlo.
A Leonel Fernández se le veía con los grupos cúpula de poder del país. Leonel se reunía con frecuencia en Romana y se reunía con los tutumpotes del país. Eso sí, con eso él tenía frecuentemente reuniones. Pues Danilo Medina ha apostado al contrario. Danilo Medina agarra el macuto todos los viernes, los fines de semana, y comienza a buscar en el país a esas comunidades de base de la población. Los dos carismáticos, los dos buscando espacios que consideran en su momento oportunos, y Danilo ha logrado con esto llegarle a la gente directamente con esos 2 millones, 5 millones, 3 millones, 15 millones en las asociaciones de base productivas del país. Y miren qué bien le ha ido, que fíjense cómo, según barómetro latinoamericano, tenemos a un Danilo Medina que es el segundo presidente mejor valorado de toda la región, detrás de precisamente el presidente Correa, con un punto por debajo. Empate, eso es empate. 90-89, empate prácticamente. Entonces no le pidamos a Danilo Medina que marque distancia con la gente que obsesionada con Leonel. Tú no ves como fue, cita al Tineo. La obsesión es tan terrible que pierden de vista un visitante como este y tratan de llevarlo también al discurso antileonelista. A lo doméstico. Porque están obsesionados, todos, Juan Bolívar, Uchi, toda esa gente, obsesionados con Leonel. Bueno, el presidente Danilo Medina no es un hombre de obsesión, es un hombre pragmático, es un hombre que conoce la composición social dominicana, conoce al dedillo a los ricos de este país, porque él los ha tratado. Los trató siendo jefe, lo que es Montalvo hoy. Él los trató perfectamente bien. Y así como él manejó circunstancias con esos ricos del país y ahora los conoce perfectamente bien y saben de dónde cojean, de la misma manera ha colocado ahí a un señor que se llama Gustavo Montalvo, que sabe perfectamente bien por dónde cogea la sociedad civil, porque es parte de ella, y está haciendo un magnífico trabajo neutralizando a esa sociedad civil, que están neutralizados. Atacar a Danilo Medina es atacar a parte de los suyos. Así es. Entonces, eso se llama actuar con inteligencia política. Sofisticación. Eso se llama ser pragmático y conocer la composición misma de esos grupos del país. Eso es lo que está haciendo Danilo Medina. Ahora, lo que sí yo llamo la atención, y probablemente mucha gente, entre la cual está mi compañero Orión Mejía, que llama la atención del cuidado, es porque tampoco ese colchón, muchas veces uno se acomoda tanto al colchón, que el colchón hace una ondulación, ¿verdad? Y te acostumbras a eso. Y después te duele el pescuezo. Y cuando vienes a ver, te duele el pescuezo, sí. Se te fuñe la columna vertebral y en ocasiones el colchón te termina tumbándote de la cama. Entonces yo, en eso sí estoy de acuerdo con Orión. Yo no sé hasta cuándo van a durar esa obsesión de la sociedad civil detrás de ese fantasma que es Leonel Fernández, ni sé cuánto va a durar la capacidad de Danilo Medina de tratar de mantener a prudente distancia a esos sectores de lo que ellos saben hacer, que es desestabilizar, que saben perfectamente bien desestabilizar. ¿Ustedes saben hasta cuándo le va a durar eso a Danilo Medina? Eso va a comenzar ahora a partir del día 30. Cuando Danilo Medina demuestre si realmente le van a meter el diente a la Barrigol. Ahí no hay tutía. Si se equivocó con el tema de la Barrigol, que hoy esa encuesta dice, una encuesta extrañísima, que dice ahí que la gente que está pidiendo cautela frente a la Barrigol, cuidado. Pero ¿y dónde diablos fue que hicieron esa encuesta? La gente lo que está pidiendo, nosotros no estamos de acuerdo, la gente está pidiendo que saquen a la Barrigol con todo y que el Estado asuma eso. Eso es lo que está pidiendo la gente. Diga cautela. Y entonces esta gente hace una encuesta, no se sabe dónde, y dicen que la gente está pidiendo cautela. Mentira, es una manipulación rastrera. Rastrera. Esa es una manipulación rastrera. Fruto
de ese trabajo de campaña que viene haciendo con mucho dinero la Barrigol en este país. Con eso si Danilo Medina no se puede equivocar a partir de 30, cuando su ministro administrativo le advirtió a la Barrigol y le dijo al país, y nosotros acogimos, que en este mes se resuelve el tema de la Barrigol. A partir de ahí va a depender de si Danilo se mantiene en la cresta de la ola o si comienza un proceso de degeneración en la estima pública. Otro temita que va a definirlo es los salarios. Que no piense el presidente Danilo Medina que se le puede seguir dando larga al asunto de los salarios. Hay que aumentar eso de 8.8. Eso es una barbaridad. Eso que está planteando el sector empresarial. Un insulto. Y el Estado Dominicano tiene la responsabilidad, primero, de hacer cumplir la ley, que dice que en 2 años el salario mínimo aquí hay que revisarlo. Y ya pasamos de los 2 años. La administración está compelida a llevar ahí ante el tribunal que está en la Constitución de la República, como es la situación el Consejo Económico y Social. El Comité de Salario. El Comité de Salario para discutir el salario mínimo. Y luego de ahí tenemos que discutir un salario general en el país. Magnífico, de eso señor. va a depender. Yo lo mando de una vez. No sé hasta cuándo la gente también va a seguir, como lo ha estado haciendo muy bien con Danilo Medina, viendo lo que está sucediendo en los supermercados. La comida está cara. Muy cara. La medicina está cara. Y eso lo debe saber, pero claro que lo sabe el presidente Danilo Medina. Entonces, todo ese escarceo, miren por dónde anda la Fundación Global. Ahí saca 2 informaciones la Fundación Global hoy. Una diciendo que a Danilo Medina le han hecho que si o cuántas huelgas. Un barómetro que tiene la Fundación Global. Eso es parte del asunto interno, el PLD. Y por otro lado, que el gobernador del Banco Central gana 500 veces más que el salario mínimo. Pero ven acá. Eso no está bien, lo del gobernador. No. Porque es que, Pero ven acá. es que no compare. Pero ven acá. Entonces, vamos a la agenda. Yo quiero que la gente sepa que todo eso son escarceos propios, naturales de lo que está sucediendo al interior del Partido de la Liberación Dominicana. Y hay que decirlo. Y eso no es malo. Eso no es malo. Porque ese partido tiene la gran capacidad de asimilar todo ese tipo de procesos internos en el marco de sus estatutos y de su disciplina, que lo ha llevado a tener 12 años de gobierno exitoso. Y lo ha llevado a tener 8 meses de gobierno exitoso como el de Danilo Medina. Pero que tampoco se crean dentro del PLD que somos tontos. No, todos estamos ojo a visor. Y el PLD tiene la gran responsabilidad de solucionar múltiples problemas nacionales de coyuntura actual. Y para eso Danilo Medina va a necesitar de su partido y de esa alianza estratégica con la sociedad civil. Muchas gracias. Miren, señores, hoy lunes tenemos 2 invitados. Hipólito Mejía fue a Palacio con la familia, con todo el mundo, y antes de que el gallo cantara 3 veces en Bonao, dijo que... en cualquier terreno. No, eso fue ayer, pero antes de que el gallo cantara 3 veces, dijo que estaba terminando la luna de miel de Danilo Medina, que entonces el mundo se estaba acabando y que el PRD tenía que prepararse para eso. Oye, pero ayer no más palabras magistrales. Ayer dijo en Moca que va a enfrentar al PLD, al gobierno y a Leonel en cualquier terreno. Déjame contarles, jóvenes, que este fin de semana el señor Domingo Moreno fue a Nueva York, convocó una rueda de prensa a los medios dominicanos esencialmente que hay allá y les dijo que en su segundo gran round contra Leonel Fernández, que ahora lo va a acusar de narcotráfico, a él y a su gobierno. De manera que la sociedad civil que aspira mucho de Domingo Moreno, Domingo Moreno, no de Domingo Moreno. Que es Guillermo Moreno, que aspira mucho a Guillermo Moreno, que no sacó ni un 1% de las elecciones pasadas. Que sepa que ahora confirma plenamente que su problema es Leonel. Que él fue un funcionario del presidente Balaguer primero, que su problema es porque ahora viene un expediente de narcotráfico. Parece que no por eso es lo otro. Es una obsesión. Bien, señores, miren, nos está esperando pacientemente, tenemos que agradecerlo.
Sí, el una ingeniero hora, Julio genial. Mariñez, que es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano, para una entrevista. Nosotros lo que vamos a hacer es un alto para algunos mensajes, nada más. Y retornamos seguido, Sí, porque tiene una hora ahí, sí, sí, es verdad. sí.